Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle al concejal Fleitas por las expresiones que ha vertido sobre la ordenanza que fue sancionada y remarcar el hecho de que la ordenanza es del cuerpo, que es producto de la aprobación, de la discusión, del debate, del consenso de todos los concejales, que es una ordenanza que salió aprobada por unanimidad, que es de todos los concejales y que también es la ordenanza del intendente, porque es la herramienta jurídica que le dimos al intendente para resolver algunos de los problemas que manifestaba el concejal Fleitas. Esa ordenanza es producto de lo que fue mi primer proyecto como concejal. Ese proyecto lo presenté en el año 2015, si mal no recuerdo, en diciembre del 2015 se hacía la primera sesión ordinaria, o sea, la sesión preparatoria que se denominaba, y en ese momento nosotros presentamos un proyecto que tuvo tratamiento durante todo el año, y si tiene el texto de la ordenanza ahí, me voy a fijar la fecha en la que fue sancionada. Lo buscamos por acá. Que fue sancionada en el mes de octubre del año 2016. Es decir, tuvo prácticamente un año de trabajo legislativo. Yo recuerdo bien que lo discutíamos en la Comisión de Desarrollo Social y Cultura, con las concejalas Ingaramo, con Ponce, que conformaban la comisión. Estaba Lucas Maguit también en esa comisión, no recuerdo quién más nos acompañaba, Adriana Molina nos acompañaba, y que la enviamos varias veces al Ejecutivo para que observase algunos de los artículos. Y el Ejecutivo nos observó algunos aspectos vinculados principalmente con las cuestiones de infraestructura y nos devolvió algunas correcciones. Y recuerdo muy bien que la concejala Ingaramo hizo importantes aportes, el equipo de trabajo de la concejala Ingaramo hizo importantes aportes en materia de accesibilidad y señalética, particularmente en lo que a accesibilidad respecta, una modificación importante en el articulado. Recuerdo esas conversaciones porque lo hacíamos con un espíritu sumamente constructivo, con un espíritu de dejar, de verdaderamente dejarle a la ciudad una linda ordenanza, una buena ordenanza que además sea practicable. Por eso lo mandábamos al Ejecutivo, porque teníamos la duda de si lo que estábamos pidiendo era factible o no era factible luego en el largo plazo. Y nos aseguramos de que así sea. A mí me recibió en aquel momento Pascualón, que la semana pasada estuvo acá, esta semana estuvo reunido con nosotros, ayer. Y recuerdo que tuvimos una charla amena donde él me marcó 2 o 3 puntos que me decía la cantidad de cestos o la cantidad de sombrillas, modificamos la superficie, era mucho más exigente inicialmente esa ordenanza. Y el espíritu era que, además de que salga aprobada, que después se pueda llevar a la práctica. También recuerdo que cuando fue sancionada se publicó como que entraba en vigencia a partir del año siguiente esa ordenanza, porque teníamos a 40 días, teníamos el inicio de la temporada, entonces era imposible cumplir con lo que pretendían ser los requisitos para la habilitación, porque ese es el aspecto quizás más sobresaliente, que este Consejo Municipal determinó específicamente cuáles son los requisitos para poder habilitar un solarium o un balneario público en la ciudad de Santa Fe. Entonces poníamos al Ejecutivo en una situación de incumplimiento, porque no iba a poder dar cumplimiento a esos aspectos y corría riesgo la temporada. Lo habíamos hablado también con los guardavidas de la ciudad, nucleados en el Sugara, que nos planteaban esta cuestión. Ojo que no tengamos problema con el inicio de la temporada. Entonces, todos entendimos que efectivamente el Ejecutivo tenía que tener un plazo de tiempo para poder realizar algunos de estos aspectos, de modo tal que a la temporada siguiente algunos de ellos estén en mayor o en menor grado de avance, pero medianamente cumplimentados, de modo tal que se pueda disponer la habilitación de un solarium o de un balneario público en la ciudad de Santa Fe, entendiendo que los aspectos más relevantes de esa ordenanza se estaban cumplimentando. En el fondo lo que nosotros planteamos era un cambio de paradigma y los fundamentos de ese proyecto de ordenanza así lo planteaban. Yo recuerdo que esos fundamentos hacían un recorrido por las intervenciones que el Ejecutivo había tenido en los últimos años en materia de balnearios en la ciudad de Santa Fe. Y yo reconocía en aquel entonces la gestión de Mario Barletta,
la gestión de José Corral en esta materia hacía un reconocimiento también a las últimas inversiones que se habían realizado importantes en el Parque del Sur, que habían sido merced a un fondo de 3 millones de pesos que había destinado el por entonces gobernador de la provincia, Jorge Obeid, que modificó estructuralmente ese Parque del Sur. Es decir, hacía un reconocimiento a la voluntad política de todos los sectores para ir mejorando las condiciones en las que se podía aprovechar ese espacio público que son las playas de nuestra ciudad. Y decía también que hacía falta pasar de la etapa de reconstrucción a una etapa de consolidación, a una etapa de desarrollo de estos espacios. Por eso planteábamos un cambio de paradigma, porque planteábamos una mirada de una ciudad que tenía que dejar de verse a sí misma como esa pequeña ciudad que había sido y empezar a verse como esa gran metrópoli que pretendía ser, y ofrecerle a las localidades vecinas este servicio, estos espacios, también para su disfrute, para que nos puedan venir a visitar y para que quienes nos visitan desde otros lugares del país o desde el exterior inclusive, puedan llevarse una buena impresión de las playas de nuestra ciudad. Teníamos esa esperanza. Con esa esperanza, con ese espíritu, discutimos y sancionamos la ordenanza. Un año más tarde yo debo reconocer que no creo que se haya producido ese cambio de paradigma, creo que la ordenanza sí lo plantea, creo que ha habido un déficit de gestión al respecto, pero más allá del déficit de gestión, creo que en algún punto hubo falta de voluntad para lograrlo. Y lo planteo de esta manera, no por ser crítico con la gestión municipal, por el mero hecho de pararme desde el lado de la oposición y decir no hubo voluntad política ni demás, sino porque objetivamente cuando uno hace las recorridas que hizo el concejal Fleitas o la concejala Ebrard o tantos otros concejales, porque todos en realidad recorremos las playas, nos damos cuenta que efectivamente no ha habido una inversión principalmente en materia de infraestructura, en infraestructuras que entendemos son no solamente básicas, sino que además son muy baratas, que ese era otro aspecto que discutimos en su momento, porque esa cuestión de la factibilidad, de la viabilidad, de la puesta en práctica de la ordenanza estaba sujeta a una cuestión presupuestaria. Bueno, ¿cuánto dinero tiene que invertir el Ejecutivo Municipal para tener una playa medianamente en condiciones? Y cuando uno miraba estábamos hablando de lo que podríamos decir un vuelto para el Ejecutivo. Lo más caro quizás era hacer algunos baños en el lugar, que bien se podía suplir esa necesidad con baños químicos, que quizás cuando comience la temporada esos baños estén, yo calculo que van a estar esos baños, pero había otros aspectos como la colocación de cestos de residuos en una cantidad importante que a nosotros nos permitan tener un disfrute del espacio y evitar que durante el uso de ese espacio se contamine por la propia basura que generan los bañistas. O la colocación de bebederos, de puntos de acceso de agua potable. Recuerdo que la concejala Molina nos sugirió en aquel momento, porque nosotros planteamos la colocación de canillas cada 100 metros. Ella nos dice, ojo, que hay una ordenanza de acceso al agua, a puntos de acceso a agua segura, y la incluimos en el texto de la ordenanza. De hecho, hacemos mención a la ordenanza de puntos de acceso a agua segura. Recuerdo que los bañistas nos plantearon la necesidad, los guardavidas, perdón, de la realización de simulacros que plantea el concejal Fleitas y las condiciones en las que debía realizarse. Y ahí encontramos una ordenanza anterior que creaba una especie de comité para la realización de estos simulacros y decidimos incorporarla para no modificar las estructuras que ya estaban en marcha desde el Ejecutivo Municipal y cuestiones que ya había legislado este propio Consejo Municipal. Las sombrillas que entendíamos que eran por una cuestión de seguridad y de salud, para poder resguardarse del sol para un niño o para un anciano. Este aspecto que marcaba también el concejal Fleitas de ese puesto de salud, que
inicialmente lo imaginamos como una posta sanitaria y nos imaginábamos al COVEN actuando en ese lugar y después dijimos, eso va a ser muy difícil, si el COVEN ya tiene dificultades para atender otros aspectos. Es más, nos plantearon tener una ambulancia del COVEN asentada todo el tiempo ahí, no tiene sentido cuando pasan cosas todo el tiempo en la ciudad. Lo imaginamos de otra manera, entonces nos imaginamos ese puesto que además de tener personal medianamente capacitado para atender una urgencia y que el guardavidas no se tenga que distraer atendiendo esa urgencia una vez que ya fue rescatada la persona, que pueda ponerlo en manos quizás de un enfermero. Los guardavidas nos planteaban, nosotros estamos capacitados para hacerlo. Entonces entendíamos que había toda una discusión ahí que había que dar con un sentido amplio y de poder ponernos de acuerdo de cómo era posible llevarlo a la práctica. Nos imaginábamos aprovechar esas reuniones de gente donde en algunos balnearios se reúnen 1.000, 2.000, 3.000 personas por día. Nos imaginábamos poder hacer campañas, aprovechar esos espacios para hacer campañas contra el dengue, campañas contra el SIDA, contra la violencia de género, tantas campañas que se podrían hacer. Y lo que vemos un año más tarde es que concretamente no se ha invertido quizás, o al menos desde nuestro punto de vista, lo suficiente para que hoy, a 40, 45 días y un día más tarde de conmemorarse el Día Internacional del Turismo, que podamos decir que los santafesinos vamos a disfrutar de este nuevo espacio público. Hace instantes hablábamos, antes de ingresar al recinto, con Sergio Berardi, que es el secretario general del SUGARA, y él me decía, tenemos un problema con esa ordenanza, que no crea no define cuál es la dirección del Estado, cuál es la secretaría del Ejecutivo que se va a encargar de gestionarla. Y discutíamos eso, que es un aspecto claramente técnico, que este Consejo Municipal puede avanzar en la discusión. Hay otro aspecto que viene planteando la concejala Everard hace tiempo, que tiene que ver con la calidad de las aguas, que nosotros en aquel momento decidimos no ponerlo, lo discutimos y decidimos no ponerlo en la ordenanza, porque entendíamos que podía ser producto de una modificación y de una discusión posterior cuando se resuelvan algunos otros aspectos básicos, pero que bien podemos avanzar en esa discusión ahora, digo, con más elementos en la mano. Y yo le decía a Sergio a la entrada, le daba mi opinión, que puede no ser ni la del cuerpo ni la de ellos mismos inclusive. Yo le decía, no, Sergio, porque no se trata de que haya una secretaría que se haga cargo de la playa, como que si la playa es un apéndice de la ciudad que está aparte de todo lo que pasa en la ciudad y son las playas, una especie de microclima que hay que atenderla puntualmente con algo. Las playas, los solarios de nuestra ciudad son espacios públicos y requieren el mismo tratamiento que cualquier plaza de la ciudad o que cualquier calle de la ciudad en materia de limpieza, con algunos aspectos diferenciales que hacen a su seguridad, que hacen a la presencia de claramente los guardavidas, porque hay situaciones de riesgo. Entonces, la mirada del Ejecutivo sobre ese espacio público tiene que ser verdaderamente global, holística, integral, incorporarla en la mirada de la gestión del espacio público para entender que si es un lugar, como puede ser cualquier plaza, me imagino la Plaza Pueyrredón, donde todos los domingos se junta un montón de gente, si se junta un montón de gente con seguridad, hay la producción de un montón de residuos. Si hay la producción de un montón de residuos, hay también la necesidad de la colocación de cestos de residuos. Y si hay la necesidad de la colocación de cestos de residuos, pues bien la Secretaría de Desarrollo Social se tendrá que encargar de vaciarlos o que la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos lo haga con una frecuencia determinada. Es decir, que la mirada sobre estos espacios sea más internalizada desde el punto de vista de la gestión, sea más ordinaria desde el punto de vista de la gestión y no tan excepcional como creo que hoy pasa con nuestras playas. Existe la excepcionalidad de que hay un periodo en el que se habilita y que todos los hechos se tienen que producir. Estos 18 artículos se tienen que cumplir para que ese 15 de noviembre, que es la fecha actual, esa playa se pueda inaugurar. Y nosotros entendemos que no debe ser así, que debe ser un tratamiento ordinario, que el periodo de playas se inaugura el 15 de noviembre porque todas las condiciones vienen dadas desde hace rato, porque todas las gestiones necesarias se vinieron realizando y que simplemente lo que se hace es que pedirle a los guardavidas que a partir de ese momento estén cuidándonos las vidas a los santafesinos, porque es probable que los santafesinos se acerquen más a ese espacio para disfrutar del agua.
Lo mismo debería ocurrir con la cuestión de la seguridad. La provincia debería gestionar de manera ordinaria la seguridad para estos espacios públicos. Esto me lo planteaba Sergio recién, porque la ordenanza prevé la necesidad de que el municipio contrate adicionales de policía. Y Sergio me planteaba, no, lo tiene que hacer la provincia eso, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón del mundo. De manera ordinaria, si la provincia sabe que en esos espacios se juntan 500, 1000 o 2000 personas a la tarde y que puede haber problemas de seguridad, tiene que disponer de manera ordinaria el personal de seguridad necesario y no el municipio verse obligado a garantizarlo. Si la provincia no lo garantiza, eso no implica que el municipio tenga que desentenderse de la problemática. Por eso quizás la ordenanza lo contempla. Pero lo que digo es, da la sensación que de alguna manera las playas son como ese apartado de la gestión, como que hay que atenderlo de manera extraordinaria y casual cuando ocurre, cuando se nos viene la temporada encima. Creo que el cambio de paradigma que nosotros planteamos tenía que ver con eso. Y voy a terminar porque quiero sostener lo que decía respecto de que nosotros creemos que hubo quizás un poco de falta de voluntad en avanzar en esto. O quizás para no ser, porque tampoco pretendo ser crítico innecesariamente con esto, falta atención en la cuestión en particular sería. Porque nosotros recorrimos los balnearios, hay 8 espacios que y remarco esta cuestión, desde la gestión de Barletta, donde se incorporaron 2 espacios a los 4 tradicionales que venían, ¿sí? Y luego en la primera gestión de José Corral se incorporaron 2 más. O sea que la ciudad hoy cuenta con 8 espacios que pueden ser solarium y balnearios, y nosotros los recorrimos y detectamos que en ninguno de ellos está colocada la señalética adecuada que prevé la ordenanza.